Escucha bien. En este canal te traigo ciencia ficción que te hace volar la mente. Pero tú querías algo más oscuro, algo crudo. Así que creé un segundo canal totalmente nuevo, y ya está cargado con implacables historias de venganza, giros impactantes y finales tan intensos que te dejarán sin palabras. Si la emoción de la ciencia ficción te atrapa, el drama implacable de la venganza te va a volar la cabeza. El enlace está aquí mismo en pantalla y en la descripción. No esperes, entra ahora, suscríbete y adéntrate en el mundo más oscuro que me pediste crear para ti. La primera vez que vi el interior de una cámara de Cumbres Galácticas, supe cuánto nos subestimaban. Nos habían colocado, a la delegación humana, en el extremo más alejado del foro escalonado de obsidiana, como si fuéramos niños invitados a una cena de adultos. 10 asientos, 8 vacíos. Solo estábamos el comandante Rylan y yo. Él, curtido, marcado por cicatrices de guerra, apenas tolerando que no nos permitieran llevar armas. El resto de nuestro equipo se había retrasado en los controles de tránsito, convenientemente detenido por un fallo en las aduanas del portal Arventi. Fallo. ¡Qué mentira! No querían que llegáramos a tiempo. Así funcionaba la conquista galáctica, elegante, manipuladora, fríamente eficiente. Una federación de 57 civilizaciones interestelares, todas obsesionadas con la jerarquía y la diplomacia, pero siempre listas para arrasar un continente si las charlas se volvían aburridas. Éramos los nuevos. La Tierra había sido contactada hace solo 13 años. En términos galácticos, éramos bebés, pero bebés con un don que no esperaban. El lenguaje, no solo comunicación, sino persuasión. Los humanos discutimos mejor de lo que luchamos. Podemos usar tus propios valores en tu contra a mitad de una frase. Y hoy, ese era nuestro único arma. Rylan se inclinó hacia mí, con la voz baja. Recuerda, Lucan, creen que somos simios ruidosos e irracionales. Haz que los superemos hablando, no disparando. Lo entendí, comandante. La cumbre se convocó para abordar la expansión Veilen, un imperio insectoide que avanzaba en zonas neutrales. Decenas de razas observaban, tensas. Se hablaba de sanciones, guerra, exterminio. Nadie mencionó la paz hasta que invitaron a la Tierra. Era un insulto disfrazado de gesto. Dejen que los humanos hablen de paz. Nos hará parecer más razonables cuando decidamos quemar los panales. El alto orador de los Lití tomó la palabra primero, todo seda y postura, con una voz como campanas resonando en una cueva. Apenas escuché. Cada discurso era igual. Condenas controladas, amenazas cuidadosamente redactadas, una fachada de moralidad sobre un crudo interés propio. Entonces llamaron a la Tierra. Rylan asintió hacia el estrado central. Hora de decepcionarlos. Me levanté y caminé solo. Sin guardias, sin drones de traducción, solo mi voz. Al llegar al estrado, todos los ojos de esa sala antigua y monstruosa se volvieron hacia mí. Ojos alienígenas, fríos, divertidos, curiosos. No empecé con saludos, no me molesté con protocolos. En cambio, miré directamente al enviado Veilen, enorme, acorazado, con mandíbulas temblando, y dije, entendemos la guerra. Pero ustedes entienden el hambre, y eso los hace peligrosos. La sala se agitó. Murmullos quedos. El Veilen no respondió, solo me miró. Me giré hacia los demás. La conquista cree que tiene la superioridad moral. Se felicitan por formar consejos mientras sus flotas crecen. Se llaman pacíficos, pero su paz depende del miedo, de alianzas, de influencias. No buscan la paz. Solo quieren control. Más murmullos. El delegado hidreyano siseó, ofendido. Algunos se inclinaron, intrigados. El primer Ptari ladeó su cabeza escamosa. Continué. La humanidad aprendió algo tras desgarrarse durante siglos. La paz no viene del silencio. Viene de hablar, de enfrentar lo incómodo. Quieren hablar de la amenaza Veilen. Bien. Pero pregúntense, ¿cuántos de ustedes se beneficiaron de su expansión antes de que llegara a sus puertas? ¿Cuántos les vendieron armas, información, mano de obra? Un murmullo recorrió el foro.
El diplomático Aureliano se levantó, gritando en su dialecto. Rylan no se inmutó. Yo tampoco. Alcé la voz. No finjan que están enojados porque los Veilen son malvados. Están enojados porque ya no controlan el fuego. Eso captó su atención. Durante los siguientes 20 minutos, los destrocé. No con ira, no con orgullo, solo con verdad, hechos, preguntas, dudas. Los obligué a mirarse a sí mismos. Sin guiones, sin asesores, solo un humano que se negaba a callar. Cuando terminé, el silencio pesaba. El enviado Veilen emitió un sonido extraño, como un suspiro clic, y dijo en un inglés perfecto: consideraremos los términos de la tierra. No aceptaron, aún no, pero lo considerarían, y en este escenario, eso era sísmico. Regresé a nuestro rincón. Rylan me dio una rara sonrisa. No está mal para un mono sin pelo. No devolví la sonrisa. Mis manos temblaban. No de miedo, de rabia, por contener todo lo que quería decir. Porque, al final, esto no era sobre la paz. Era sobre hacer que la galaxia entendiera que ya no nos quedaríamos callados en un rincón. No aplaudieron. Los foros galácticos no aplauden, especialmente no por humanos. El silencio tras mi discurso no era respetuoso. Era calculador, como 100 lobos observando a otro depredador entrar en la manada. La verdadera guerra no comenzó cuando dejé el estrado. Empezó cuando me senté de nuevo. Rylan se inclinó hacia mí con un gruñido que podía significar cualquier cosa. Aprobación, advertencia, quizás ambas. Sacudiste sus jaulas, dijo en voz baja. Ahora veamos quién muerde primero. Exhalé lentamente, sintiendo el calor de demasiados ojos aún fijos en mí. Por toda la sala, tonos suaves de conversación zumbaban en frecuencias extrañas, algunas no destinadas a oídos humanos. Los delegados susurraban, traducían, analizaban. Vi las 3 bocas del Cartar moviéndose mientras repetían mis palabras en su idioma de saliva. Los Maraxis usaban códigos de feromonas basados en olores. Nunca entendería cómo procesaban el diálogo, pero sus cápsulas atmosféricas se iluminaron en pulsos naranjas y rojos. Todos me habían oído. Ahora se preguntaban qué tipo de arma había lanzado la Tierra en su templo de diplomacia. No di un discurso para ganar favores. Di la verdad. Y en un lugar como este, la verdad era peligrosa. Rylan se levantó sin decir más y salió de la sala. Lo seguí sin dudar. Atrás, la sesión continuó con una formalidad cautelosa. El espectáculo seguiría, pero nosotros habíamos cambiado el guión. Caminamos por los amplios corredores pulidos de la Ciudadela, una estación espacial más grande que muchos planetas, con estructuras que se alzaban verticalmente en torres de gravedad artificial rodeadas de atmósferas para decenas de especies. A cada paso, pasábamos drones de seguridad, drones archivistas, y asistentes diplomáticos que no intentaban ocultar sus miradas. Nos vigilaban. No era paranoia. Era protocolo. Llegamos a nuestros aposentos, austeros para los estándares de la conquista. Sin lujos, sin IA, solo nosotros y esa tensión que solo sientes cuando alguien podría estar planeando tu asesinato, pero aún no lo han aprobado. Rylan cerró la puerta y se quitó el abrigo, revelando las cicatrices en su cuello y clavícula. Viejas, algunas mal curadas. Eso es lo que 10 años en el frente de la rebelión marciana le hacían a un hombre. Había luchado bajo la bandera de la antigua Alianza Terrestre antes de que supiéramos que los alienígenas nos observaban. Se suponía que debía suavizar el golpe, dijo finalmente. Lo miré a los ojos. No iba a jugar limpio con mentirosos. ¿Crees que no saben que son mentirosos? Se sentó con fuerza en un banco junto a la pared. Llevan jugando este juego 1000 años. Cada especie en esa sala aprendió a equilibrarse en el filo de un cuchillo antes de que descubriéramos los motores de combustión. ¿Crees que un punk nacido en la Tierra con lengua rápida los va a despertar? No, dije. Creo que puedo avergonzarlos para que escuchen. Rylan me miró. Luego rió, pero no del tipo bueno. No avergüenzas a los lobos, Lucan. Los haces sangrar o los haces sangrarse entre ellos. Se inclinó, con voz baja. No estás equivocado.
Pero esto no es sobre dar un discurso. Es sobre sobrevivir. Necesitas saber que lo que hiciste ahí pintó un blanco en toda nuestra especie. Asentí. Ya lo sabía. Solo no me importaba. Tal vez necesitan temernos, dije. Él entrecerró los ojos. ¿Intenta ser noble o solo estúpido? Ambos, respondí. Si eso es lo que hace falta. Llamaron a la puerta. Suave, educado. El tipo de golpe que significa peligro disfrazado de diplomacia. Rylan se levantó en silencio y abrió la puerta apenas una pulgada. Al otro lado estaba una criatura que apenas reconocí. Vestiduras de seda, piel pálida con venas de lavanda brillando bajo la superficie. Sin boca, pero una voz proyectada directamente en la mente. Lucan, mi nombre es Valoran. Rylan frunció el ceño. Eres Liti. Correcto. Vengo con una invitación y una advertencia. Me levanté. Entra. Valoran entró con una gracia imposible, como si sus pies apenas tocaran el suelo. Sin sonido, sin olor, solo presencia. Era uno de los pocos delegados con igual poder y misterio, y había hablado antes que yo en la sala. Desequilibraste la balanza, dijo con calma. Algunos lo admirarán, otros no lo perdonarán. Déjame adivinar, dije. Estás aquí para aconsejar cautela. Ladeó la cabeza ligeramente, sin expresión, solo un cambio de pensamiento. No, estoy aquí para sugerir que, si quieres sobrevivir, debes entender lo que realmente hiciste. Usaste lo que la conquista más teme. Crucé los brazos. ¿Y qué es eso? Autenticidad. Parpadeé. Valoran continuó. Estos salones resuenan con protocolo, engaño y beneficio mutuo. Ese es el único idioma que la conquista respeta. Pero tú entraste y les dijiste lo que ya sabían. Y los desafiaste a admitirlo. Eso es un problema para ellos. Dije, se convierte en un problema para ti cuando la verdad interrumpe las ganancias, cuando la moralidad amenaza la jerarquía. Valoran hizo una pausa. Tus palabras perforaron viejas alianzas. Los Veilen nunca debían ser razonados. Eran el pretexto. Sentí el peso de eso asentarse. Entonces nunca quisieron paz, dije. No, respondió Valoran. Querían justificación. Miré a Rylan. Su mandíbula estaba tensa. Déjame adivinar, murmuré. Esperaban que hiciéramos que los Veilen parecieran peores, que dijéramos algo emocional, bárbaro, para justificar su exterminio y etiquetarnos como primitivos idealistas. Rylan asintió lentamente. Pero no les diste eso. Les di un espejo. Valoran se movió hacia la puerta. Por eso debes venir conmigo. Hay quienes escucharon tus palabras y ven valor en ellas. Quizás no suficiente para iniciar una revolución, pero sí para empezar una conversación que nadie quiere admitir que es necesaria. Rylan se levantó. ¿Es esto oficial? No, dijo Valoran. Entonces es una trampa. Valoran me miró. ¿O es la única oportunidad que tendrás antes de que silencien tu voz? Se fue sin esperar respuesta. El silencio posterior era asfixiante. ¿Quieres ir? Dijo Rylan, sin emoción. Tengo que ir. Sacudió la cabeza. No lo entiendes, ¿verdad? Esto no es solo política. Es ajedrez galáctico con piezas más antiguas que nuestra especie entera. Los Veilen son el gambito. Los Liti son reyes sin tronos. Y nosotros, somos una carta comodín que nadie sabe cómo jugar. Por eso somos peligrosos, dije. Porque aún no nos han domesticado. Me miró un largo rato. Luego, finalmente, toma un rastreador. Y no confíes en nadie que te ofrezca un trago. Valoran me llevó a las profundidades de la ciudadela, más allá de los salones ornamentados, a través de túneles de mantenimiento silenciosos y tubos de tránsito antiguos que aún olían a aceite de máquina y ozono. Emergimos en una cámara distinta a todo lo que había visto. Un sector privado no registrado en los mapas oficiales. Un lugar de reunión para las voces no invitadas. Había 6 de ellos. 6 delegados, no rebeldes, no guerreros. Diplomáticos, pero no del tipo pulido. Eran los marginados,
advertidos de no hablar, puestos en listas negras por sugerir cosas como transparencia o reevaluar tratados antiguos. Los fantasmas políticos de la galaxia. Uno de ellos, una figura masiva envuelta en sombras y cables, habló primero. Avergonzaste al consejo. No lo intenté, dije. No, retumbó la figura. Intentaste decir la verdad. Eso es peor. Un delegado esquelético de los Tiseri se inclinó hacia adelante. Hemos estado esperando a alguien como tú. ¿Por qué? Pregunté. Ni siquiera me conocen. Porque eres humano, y los humanos aún no están entrenados en el arte de mentir. Eso provocó una risa baja en el grupo. Valoran asintió hacia mí. Mañana intentarán desestimar tu discurso, dirán que fue pasión, que hablaste emocionalmente. Pero si quieres que sobreviva, si quieres que tu voz sea más que un recuerdo, necesitarás aliados. Miré alrededor. Esto no era una rebelión. Era algo más peligroso, un despertar. Y, de alguna manera, yo había sido su chispa accidental. Está bien, dije. Hablemos. No esperaron ni 24 horas antes de contraatacar. A la mañana siguiente, la sesión oficial de la conquista continuó. La cámara de la cumbre, antes distante y fría, ahora cargaba una tensión que se adhería al aire como electricidad estática. Al entrar con Rylan, la sala no susurró como antes. Observó. Ojos, cabezas, apéndices, atención fija, directa. Algo había cambiado. Y entonces la trampa se cerró. El alto consejero de la conquista, el saco de huesos más artificial y de voz suave de la galaxia, se levantó con un aire de decoro ofendido y se dirigió al foro antes de que comenzaran los procedimientos. Ha habido una desafortunada tergiversación. Comenzó, su voz suave y regia. Un reciente discurso de la delegación humana ha circulado mucho más allá de su contexto previsto. Inflamatorio, dramático, no verificado. Ha causado malentendidos. Creemos que es un producto lamentable de la inexperiencia cultural. Eso dolió como ácido bajo la piel. No solo me llamaban mentiroso. Estaban reescribiendo el evento en tiempo real, pintando mi verdad como un berrinche infantil, algo para ser perdonado, no tomado en serio. Rylan murmuró por lo bajo, prepárate para el golpe. El alto consejero continuó, a la luz de esta disrupción, sugerimos una suspensión temporal de más comentarios de la delegación humana hasta que evaluaciones diplomáticas formales determinen el alcance de sus calificaciones en asuntos de política interestelar. Y ahí estaba el verdadero golpe. Silenciarnos. No con fuerza, no con armas, con procedimientos. Me levanté sin permiso. Decenas de cabezas se giraron, algunas divertidas, otras molestas, otras curiosas. El alto consejero hizo como si no me viera. La conquista reconoce a Lucan Ree de la Tierra. Interrumpí, alto y claro. Silencio, luego un timbre mecánico. Uno de los moderadores activando un protocolo de anulación. Rylan intentó alcanzarme, pero mantuve mi posición. No iba a hablar, dije. Pero ya que han acusado a la Tierra de ser demasiado inexperta culturalmente para entender las consecuencias del discurso, permítanme ofrecer una breve lección. Un murmullo recorrió la sala. En nuestra cultura, continué, cuando alguien dice la verdad y la sala intenta borrarla, no llamamos a eso diplomacia. Lo llamamos cobardía. Jadeos, audibles, incluso entre especies sin pulmones. El moderador intentó silenciarme de nuevo con su anulación, pero falló. Hablé la verdad ayer, no por ignorancia, no por arrogancia, sino desde un lugar que todos ustedes han olvidado, la conciencia. Así que, si la conquista quiere silenciarme, háganlo oficialmente, públicamente. Demuestren a la galaxia que la verdad es peligrosa aquí. Nadie se movió. El alto consejero permaneció rígido, apenas ocultando el tic en sus párpados. Bajé sin esperar reconocimiento. Rylan me miró como si hubiera golpeado a un dios en la boca y pedido más. Más tarde, en los pasillos fuera de la cámara, nos movimos con propósito. El tipo de caminata que haces cuando sabes que rastrean cada uno de tus pasos. Rylan estuvo callado al principio, pero podía ver la presión creciendo tras sus ojos.
¿Crees que esto es sobre hacer una declaración? Dijo finalmente. ¿Crees que los asusta con palabras afiladas? ¿Lucan? Han gobernado este sector desde antes de que los humanos supiéramos que eran las estrellas. No ganas hablando más que ellos. Ganas sobreviviéndolos. No intento ganar, dije. Intento exponerlos. ¿Y luego qué? Rylan se detuvo. Se volverán contra nosotros lentamente, quirúrgicamente, bloquearán rutas comerciales, cancelarán acuerdos de defensa, susurrarán campañas sobre la Tierra siendo inestable. No cambias el juego gritando en la mesa. Lo cambias volteándola cuando nadie mira. Lo miré a los ojos. Entonces que vengan. Pero no nos olvidarán. Fue entonces cuando lo vimos. Derrumbado contra la pared del pasillo, justo fuera de nuestros aposentos. El embajador Terran, uno de los primeros diplomáticos de la Tierra, mayor que nosotros, cabello blanco, respiración temblorosa. Sus manos temblaban como vidrio en una tormenta, y sus ojos rojos en las esquinas. Veneno, jadeó. Rylan corrió hacia él, revisó su pulso. Débil. Apenas está. Terran agarró mi manga. No solo te están silenciando. Nos están borrando uno por uno. Su cuerpo se convulsionó una vez, luego se quedó inmóvil. Nos congelamos. Eso no era diplomacia. Era asesinato. Rylan se levantó lentamente. Vuelve adentro. Vamos a reportar esto. ¿A quién? Espetó. A los mismos que lo mataron. Cerramos la puerta. Rylan comenzó a desarmar nuestro equipo de viaje. Sacó un dispositivo de comunicación manual. Sin acceso a la red, sin posibilidad de interceptarlo. Tecnología terrestre antigua, intocable. Lo activó. Código negro, dijo al micrófono. Repito, código negro. Activos humanos comprometidos en conquista prime. Confirmen el estado de todos los diplomáticos de inmediato. Solo relés no digitales. Sin enrutamiento de IA. Una pausa. Luego un estallido de estática. Una voz calma respondió. Código negro confirmado. 6 activos sin respuesta. Trabajando para confirmar que están autorizados para operaciones en la sombra bajo el artículo 7. Rylan me miró. Ya no estamos en una cumbre de paz. Estamos en guerra. Solo que aún no lo admitimos. Esa noche, me reuní con Valoran de nuevo. Esta vez, no en la Ciudadela. Me convocó a un nivel que ni sabía que existía. Un lugar tallado en el propio casco, frío, iluminado solo por el brillo de las estrellas cercanas a través de metal transparente. No debía sobrevivir esta semana, dijo. Ahora te están cazando, Lucan. Y no solo a ti, a tu voz. Entonces, ¿por qué me ayudas? Valoran caminó hacia el borde de la ventana, mirando al espacio. Mi especie solía creer en algo antes de la política, antes de la diplomacia, antes de que la conquista nos convirtiera en instrumentos de política. Creíamos que las palabras tenían peso, que la verdad, cuando se dice sin miedo, podía cambiar el curso de las civilizaciones. Se volvió hacia mí. Y ahora tú lo has demostrado de nuevo. Me acerqué. ¿Qué quieres de mí? Que termines lo que empezaste. Dijo, hay una cláusula en la ley de la conquista, raramente invocada, enterrada, olvidada, pero aún válida. ¿Qué cláusula? Artículo 22, la cumbre del ajuste de cuentas. Fruncí el ceño. Suena dramático. Es peor que dramático. Es real. Valoran explicó. Si una delegación miembro, especialmente una nueva, presenta pruebas que demuestren engaño sistémico o manipulación política por un bloque del Consejo, puede invocar el artículo 22. Obliga a la conquista a celebrar una sesión en vivo, sin editar, frente a los medios públicos de todas las civilizaciones miembros. Un ajuste de cuentas. Una oportunidad, un discurso. Sin ediciones, sin manipulaciones, solo exposición cruda. Pero debe hacerse frente al Consejo, advirtió Valoran. Con pruebas irrefutables, y debe ser presenciado en vivo. Lo miré. ¿Y cuál es el precio? Si fallas, dijo suavemente, la Tierra será aislada.
Todas las alianzas revocadas, el comercio despojado. Tu planeta sobrevivirá, pero sufrirá. La voz de Rylan resonó en mi mente. No cambias el juego gritando en la mesa. Lo cambias volteándola cuando nadie mira. Tal vez tenía razón. Tal vez era ingenuo. Tal vez esto era suicidio. Pero tal vez, solo tal vez, así se iniciaba una revolución. Dime qué debo hacer. La idea de activar el artículo 22 sonaba casi mítica, como invocar un fantasma para asustar a los vivos. Pero Valoran no estaba fanfarroneando. Tenía acceso a registros que no debían existir. Me los entregó con una advertencia. Si tomas este camino, no hay vuelta atrás. No planeaba volver. Los archivos llegaron en capas. Archivos legales, comunicaciones internas entre líderes de la conquista, informes de inteligencia falsificados con nombres impronunciables. Pero entendí lo que significaban. La conquista sabía del avance Veil años antes de que se convirtiera en crisis. No solo lo permitieron, lo alimentaron, vendieron armas obsoletas bajo la mesa, filtraron horarios de patrullas fronterizas, desestabilizaron planetas fronterizos para que necesitaran intervención. Era la justificación perfecta para la guerra. Control a través del caos. Valoran me dio un fragmento de almacenamiento de cristal delgado. Todo lo que necesitas está aquí. Registros, transcripciones, pruebas de coordinación, sacadas pieza por pieza durante décadas por diplomáticos como yo. Solo necesitas sacarlo a la luz. ¿Dónde se guarda la fuente de datos? Pregunté. Dudó. En las bóvedas de la ciudadela, nivel 0. Parpadeé. Eso no existe. Exactamente. El nivel 0 era un rumor, un mito. Una cámara fría y profunda en el núcleo de la ciudadela, sellada tras la última guerra concordiana, donde los secretos de alto nivel se guardaban en analógico. Sin acceso de IA, sin mapas digitales, sin entradas oficiales. Entonces, ¿cómo entro? Valoran dio una sonrisa cansada. Convirtiéndote en algo que nunca esperan. De vuelta en nuestros aposentos, Rylan esperaba. No paseaba. Esa fue la primera señal de que algo iba mal. Estaba junto a la ventana, brazos cruzados, inmóvil. Estuviste fuera 7 horas, dijo cuando entré. Tuve que reunirme con Valoran. Giró la cabeza, pero no el cuerpo. ¿Confías en él? No. Bien, porque tenemos otro problema. Tiró un chip hologrid en la mesa. Se iluminó, rotando lentamente. Una grabación de seguridad capturada. Me acerqué. Era yo. Al menos parecía yo. Hablando con alguien en un corredor trasero que nunca había visto, entregando lo que parecía el mismo fragmento de almacenamiento que Valoran me dio. ¿Qué es esta propaganda? Rylan dijo, transmitida por 2 canales de noticias de sistemas menores en la última hora. Ya te están pintando como traidor. Observé al falso yo estrechar manos con una figura sombría. Están diciendo que colaboras con los Veilen, que tu discurso fue parte de un esfuerzo mayor para paralizar a la conquista mientras avanzan. Mi estómago se revolvió. Me están usando como excusa, dije. Te están convirtiendo en el chivo expiatorio. El momento no podía ser coincidencia. El consejo sabía, o sospechaba. De cualquier manera, intentaban envenenar el pozo antes de que pudiera verter la verdad. Trabajamos toda la noche. Valoran nos pasó planos antiguos, diseños previos a la renovación del marco original de la ciudadela. La mayoría estaban desactualizados, enterrados o reconstruidos, pero las capas base coincidían con lo poco que los exploradores de la Tierra habían reunido en la última década. Había un conducto, no en ningún mapa actual, un acceso estrecho de mantenimiento entre el nivel 14 y lo que la conquista llamaba el estrato base. Si el nivel 0 existía, estaría allí. Rylan llamó a un favor, uno del que nunca hablaba. Una mujer llamada Linux nos encontró en los corredores oscuros, vestida con harapos de carroñero, hablando con clics y señas hasta que vio a Rylan y suavizó lo suficiente para asentir. Me debe una de Vortis Prime, murmuró mientras ella abría un panel de pared con herramientas que parecían robadas de 5 civilizaciones diferentes. Sabe que hay abajo. No quiere, pero nos llevará.
El conducto olía a antigüedad, óxido, vejez. Sin sensores, sin luces, solo nosotros y el eco de nuestra respiración. Llevaba el fragmento de Valoran en una bolsa en el pecho. Si no salíamos, Ryland tenía órdenes de activar una transmisión de hombre muerto a través de un relé oculto en un carguero terrestre atracado cerca. Pero teníamos que intentarlo en vivo. De lo contrario, sería solo otra teoría conspirativa enterrada en el ruido. Mientras más bajábamos, más frío se volvía. Nuestro aliento comenzó a formar vaho. Las luces parpadeaban tras placas metálicas viejas. Este lugar no estaba abandonado. Estaba preservado. Llegamos al nivel 0 2 horas después. El pasillo se abrió a una cámara de bóveda alineada con torres de almacenamiento mecánico, estanterías giratorias analógicas, algunas tan altas como edificios, cerradas físicamente, manualmente, un mundo antes de la automatización. No era solo historia. Era la conciencia de la conquista encerrada en silencio. Teníamos 20 minutos antes de que la señal de Linux fallara. Encontré la torre etiquetada E147, la que Valoran dijo que contenía los registros reales ligados a la Alianza Veilen. Ryland escaló conmigo. Sin drones, sin elevadores, sin atajos. Llegamos arriba, abrimos el pestillo y sacamos una caja de archivos polvorienta. Dentro, documentación en papel, legible para humanos, docenas de ellas, selladas, firmadas. Los minutos se desdibujaron. Escaneé lo que pude, tomando microimágenes con el implante de lente en mi ojo derecho. Ryland vigilaba, tensión en cada músculo. Salimos con segundos de sobra. Y entonces todo se fue al infierno. Llegamos al nivel 10 antes de que sonara la alarma. No una alarma normal. Era un protocolo negro de la conquista. Un pulso de baja frecuencia para bloquear comunicaciones, desorientar sistemas de navegación y cerrar cada puerta del nivel. Nos habían encontrado. Ryland me empujó. Ve fuerte. Sal. ¿Y tú? Los distraeré. Lo he hecho antes. No. Me agarró el hombro con fuerza. Ahora eres la voz. Lucan, no yo. Corrimos, pero Ryland tomó otro conducto y desapareció, llevándose a la mitad de la persecución. Llegué a los niveles superiores por un ducto de arrastre, tropecé hasta nuestros aposentos, con sangre en los nudillos y tierra en la garganta. El cristal de datos seguía intacto. El fragmento, las capturas oculares, la caja, todo era real. Cargué el relé de respaldo y preparé el artículo 22. Pero antes de que pudiera activarlo, antes de que pudiera hacer lo único que podría desgarrar las mentiras de este imperio, escuché lo último que quería. Un anuncio de la conquista sonó en todas las pantallas. Mostraba mi imagen otra vez, imágenes capturadas, muy editadas, retorcidas. Afirmaban que me habían atrapado intentando robar materiales confidenciales de la base de datos de la cumbre, que había atacado a guardias de la conquista, que ahora era un fugitivo. Me dieron 3 horas para rendirme. 3 horas antes de que la inmunidad diplomática de la Tierra fuera revocada. No mencionaron a Ryland porque Ryland nunca regresó. Me senté en la oscuridad, viendo mi propio rostro en la pantalla mientras comenzaba la cuenta regresiva. 3 horas. Eso era todo lo que tenía para quemar la mentira hasta los cimientos. Tenía el fragmento. Tenía las pruebas. Tenía la voz. Y ahora no tenía nada que perder. 3 horas. Así de largo me dio la conquista para entregarme a las autoridades antes de que despojaran a la Tierra de su estatus diplomático y me etiquetaran como un actor rebelde, un terrorista, una amenaza para la paz interestelar. No se trataba de silenciarme. Se trataba de asegurarse de que nadie como yo lo intentara de nuevo. Y aún así, allí estaba, solo en un canal de comunicación robado, sentado en la oscuridad con nada más que un terminal abollado, una bolsa de archivos robados y una voz que no callaba. Todavía sentía la mano de Ryland en mi hombro. Todavía oía sus últimas palabras en el eco del conducto. Ahora eres la voz, no yo. Maldito sea. Pero tenía razón. Abrí el fragmento. Los archivos de Valoran, las capturas oculares, los documentos en papel. Cargué todo en el protocolo de transmisión segura, una ruta de bypass incrustada en la nave de la embajada terrestre.
La única forma de activar el artículo 22 era a través de un canal legal y a la vista de todos. Sin segundas tomas, sin ediciones ocultas. Las reglas de la conquista eran claras. Si una delegación invocaba el artículo 22 con pruebas suficientes de corrupción sistémica, la cumbre debía detenerse. Cada delegado sería conectado a una transmisión en vivo visible para todos los mundos conectados, cada ciudadano de la conquista, cada planeta, colonia, puesto comercial, mundo agrícola, plataforma minera, ciudad orbital. Miles de millones. Una vez que activara la señal, no habría vuelta atrás. Tenía que hacer mi caso en un solo discurso. Y debía ser más que ira. Debía ser una verdad que no pudieran ignorar. Me tomó 47 minutos construir el discurso. No desde cero, sino desde el fuego. No perdí tiempo con saludos. No había espacio para tradiciones o formalidades. Ese era el idioma de la conquista. Asfixia lenta envuelta en plata. Esto debía sangrar. A 1 hora y 13 minutos, cargué el archivo de transmisión. A 1 hora y 8 minutos, inicié el disparador del artículo 22 a través del relé diplomático terrestre. La conquista respondió en menos de 60 segundos. Sus sistemas se encendieron. Vi una cascada de destellos en la pantalla. Solicitudes de anulación de protocolo, capas de encriptación fallando. Luego, el sello azul de la conquista parpadeó en el terminal. Artículo 22 iniciado por la Tierra. Bloqueo inmediato requerido. Todos los Estados miembros conectándose. Sin pausas, sin ediciones. Intentaron retrasarme, pero era demasiado tarde. La transmisión salió en vivo. No recuerdo el momento exacto en que mi rostro apareció en la galaxia. Pero recuerdo lo que sentí. No miedo, convicción y furia. La transmisión era cruda. Mi voz, mi rostro sin pulir. Sin efectos especiales, sin música, solo un hombre en una habitación oscura hablando a la alianza más poderosa de civilizaciones conocidas. Y comencé así: mi nombre es Lucan Ree. Hablo por la Tierra, no como su líder, no como diplomático, ni siquiera como soldado. Hablo como humano que vio cómo convirtieron la paz en una actuación, cómo usaron la guerra como herramienta para apretar su control. Hablo ahora porque no tengo opción, y ustedes tampoco. Hice una pausa, solo una, suficiente para hacerlos enderezarse. Esto no es una súplica por unidad. Es una acusación. Crearon una mentira, la envolvieron en procedimientos y la llamaron orden. Dejaron que los Veilen se expandieran mientras les vendían armas. Desestabilizaron sistemas fronterizos mientras decían protegerlos. Alimentaron una guerra que ahora fingen condenar. Vieron colonias arder. Vieron refugiados ahogarse en el vacío. Vieron inocentes masacrados en estaciones mineras que ustedes mismos sabotearon porque el caos engendra control. Y cuando alguien habló, lo hicieron desaparecer. Solté los archivos en la transmisión. No solo afirmaciones, pruebas, contratos, memos, videos, voces de diplomáticos muertos, la captura de Rilan, los documentos de Valoran, registros de comunicaciones Veilen mostrando coordinación con miembros del Consejo de la Conquista. Lo expuse todo, y no paré ahí. Llaman a la Tierra incivilizada, demasiado joven, demasiado emocional. Pero déjenme preguntarles algo. ¿Cuándo fue la última vez que alguno de ustedes dijo la verdad sin ser forzado? No somos perfectos. Lejos de eso. Pero aún creemos que la verdad importa. Que la paz no es la ausencia de ruido. Es la presencia de honestidad. Y no nos callaremos solo porque somos nuevos en su juego. Este es el ajuste de cuentas que intentaron enterrar. Este es el artículo 22. Y ahora la galaxia los verá retorcerse. La reacción no fue lenta. La transmisión estuvo activa menos de 3 minutos antes de que viera el pánico propagarse por la red interestelar. Torres de comunicación colapsadas. Servidores de la conquista sobrecargados. Miles de mundos vieron cómo su orgullosa alianza se resquebrajaba como hielo bajo un reflector. Vi a un delegado de la Confederación Ptari exigir un tribunal completo. Vi a la rama militar Ptari cortar lazos en vivo. Vi colonias en planetas periféricos enviar mensajes de apoyo, y luego cortaron la transmisión. No por protocolo,
porque no podían permitirse que siguiera hablando. Pero era demasiado tarde. El fuego había prendido. Valoran me encontró en el punto de respaldo, una escotilla de emergencia abandonada cerca del borde del anillo diplomático. Lucía diferente esta vez, no regio, no compuesto. Hueco. La transmisión se está propagando, dijo. No pueden detenerla. Demasiados relés de respaldo, demasiados ojos. Asentí. Rylan. Valoran desvió la mirada. Dicen que murió resistiendo el arresto. Apreté los puños, no por sorpresa, por confirmación. Él sabía lo que venía. Caminó hacia la trampa para darme una ventana. ¿Te salvó?, dijo Valoran suavemente. Eso es más de lo que la mayoría hará jamás. Lo miré. ¿Y ahora qué? Te vas. No sobrevivirás aquí. La conquista colapsará eventualmente. No hoy. No la próxima semana. Pero lo que empezaste no puede detenerse ahora. Sus secretos están expuestos. Su unidad está rota. Pero habrá represalias. Miré por la ventana hacia la ciudadela, la corona perfecta de un imperio roto. ¿Crees que dejarán vivir a la tierra? Intentarán castigarlos, culparlos, convertir tus palabras en ruido, pero no pueden apagar el fuego. Me dio un disco, pesado, de la vieja escuela. ¿Qué es esto? Un registro. Todo lo que hiciste, tu discurso, la transmisión, los archivos. Está codificado con 27 balizas espejo. Por si intentan borrarlo. Por si intentan borrarte. Abordé un carguero no registrado rumbo al borde. Sin escolta, sin bandera, solo yo, mi voz y la verdad que ahora tenía la atención de la galaxia. El capitán no preguntó quién era. No necesitaba hacerlo. Solo me miró y dijo, «Tú eres el que enfureció a toda la conquista, ¿eh?» No respondí. No hacía falta. 3 semanas después, estalló un disturbio en Dravil Prime cuando los medios locales reprodujeron mi discurso completo. 4 días después, 2 consejeros de la conquista renunciaron. 6 meses después, los Veilen y un grupo de colonias externas firmaron el primer tratado de paz no autorizado en la historia galáctica moderna. Lo llamaron el Acuerdo Lucan. No pedí el nombre. No lo quería. Pero lo había ganado. No con armas, no con flotas, con palabras. Y la galaxia aún escuchaba. Pensamos que la verdad sería suficiente. Durante una semana, la Tierra brilló de orgullo. Los medios en casa repitieron mi discurso como si fuera una victoria de guerra. Los comentaristas lo llamaron el momento en que la humanidad llegó al escenario galáctico. Imprimieron camisetas con mi nombre. Propusieron estatuas. Pero todo eso era solo ruido. Porque bajo la celebración, algo más oscuro se gestaba. Y entonces comenzaron las represalias. Empezó de forma sutil. Primero, suspendieron 4 acuerdos comerciales. Luego, expulsaron al embajador terrestre en Dinari 9. Surgieron rumores de que rutas de envío enteras habían sido marcadas como inestables por patrullas de la conquista, lo que significaba sin seguro, sin protección, sin ayuda si algo salía mal. El acceso de la Tierra al sistema financiero galáctico estaba bajo revisión. Nuestra red de defensa satelital lunar fue restringida temporalmente. Nuestras autorizaciones diplomáticas estaban en duda. Nunca lo dijeron directamente, pero todos podían leer entre líneas. Nos estaban estrangulando, no con armas, con sistemas, con influencia, con una venganza burocrática fría. Aterricé en la Tierra en un carguero disfrazado, con una chaqueta sencilla y gafas oscuras, como un cliché de película fallida. Sin escolta, sin comité de bienvenida, solo un descenso silencioso por la puerta trasera a un planeta que ardía sin siquiera darse cuenta. Lo primero que vi al tocar tierra en el antiguo sector de Ginebra fue una protesta. Miles abarrotaban la plaza, no contra mí, por mí. Gritaban mi nombre. Sostenían carteles que decían, «La verdad no necesita permiso». Exigían transparencia, responsabilidad, que la Tierra se sostuviera por sí misma y dejara de jugar con reglas alienígenas. Al principio, sentí orgullo. Luego vi algo más. Hombres armados, no soldados, no seguridad, paramilitares, financiados privadamente,
con equipo sin marcas, moviéndose entre la multitud, no dispersándola, observándola. Alguien ya había tomado mi nombre y lo había convertido en una bandera, un arma. Ahí me di cuenta de que ya no era solo un símbolo. Era una palanca. Y alguien, quizás muchos, planeaban usarme como quisieran. Me mantuve en la clandestinidad. Un amigo de Rylan, un viejo médico de guerra llamado Niels, me llevó a una casa segura fuera de la red, al norte del Rift siberiano. Sin satélites en rango, sin sistemas de IA activos, solo nieve, silencio y un transmisor de energía solar enterrado bajo 2 metros de hielo. Intenté contactar a Valoran 2 veces. Sin respuesta. Intenté acceder a los sistemas de relé de respaldo en las colonias del cinturón. Desconectados. El nombre de Rylan había sido borrado de los registros oficiales de bajas de la conquista. No figuraba como muerto, no figuraba como nada. Desvanecido. La máquina estaba limpiando el desastre. Pasé mis noches grabando mensajes de voz, encriptando pruebas, enviando copias a los pocos aliados fuera del mundo que aún contestaban. Algunos, como los Ptari, respondieron con simpatía y silencio. Otros, como la Liga Maraxi, ofrecieron agradecimientos velados y me advirtieron que dejara de hablar. Solo un delegado envió una respuesta con confirmación total: te escuchamos. Nos movemos pronto. Sin nombre, sin sello, solo esas palabras. No sabía si sentir esperanza o miedo. 3 semanas después de mi regreso a la Tierra, explotó la primera bomba. No en una colonia remota, en los archivos centrales de Erzgov en Cabo Gibraltar. Sin sobrevivientes, cientos de muertos. Miles de registros diplomáticos reducidos a cenizas. El ataque fue atribuido a un grupo radical de Tierra Primero que se autodenominaba La Voz. Usaron mi rostro en sus videos de reclutamiento, citaron mi discurso fuera de contexto, juntaron fragmentos para que pareciera que había llamado a un levantamiento violento. Nunca le dije a nadie que tomara un arma. Pero no importaba. El daño estaba hecho. La verdad había mutado. Lo que encendí no era una rebelión limpia. Era un movimiento con 1000 cabezas, y no todas buscaban justicia. Niels vino a mí una noche con una tableta de datos oxidada. Sin conexión a la red, solo archivos locales. Hay alguien en el protectorado sudafricano, dijo. Se llama Diron. ¿Quién es? Trabajaba para la Comisión de Sombras de la Conquista. Dirigía operaciones de contención mediática hasta que desapareció hace 5 años. Desapareció. La Conquista dijo que desertó, comenzó a filtrar archivos. Levanté una ceja. Entonces, es un fantasma. Es tu tipo de fantasma, y quiere hablar. Diron vivía en una torre meteorológica abandonada, rodeada de dunas radiactivas y paneles solares rotos. Llegar allí requirió 2 pasaportes falsos, 3 sobornos y un rastreador de arena robado que casi se desarma a mitad de camino. Cuando lo alcancé, estaba bebiendo de una petaca de cobre y mirando una pantalla vieja que mostraba estática. No eres lo que esperaba, dijo sin mirarme. Tú tampoco, respondí. Me señaló un asiento frente a él. Intentarán matarte una docena de veces más antes de que esto termine. Admiro tu valor. No estoy aquí por admiración. Me miró, un ojo cibernético parpadeando como una vela, el otro inyectado en sangre y cansado. Estás aquí porque pensaste que luchabas contra mentirosos, pero ahora aprendes que la verdad no es limpia. Explícate. Tocó su sien. Dirigí guerra de información durante 10 años. Ayudé a enterrar levantamientos enteros en rumores y grabaciones falsas. ¿Sabes qué aprendí? ¿Qué? Que lo más peligroso que puedes darle a la gente es una causa sin estructura. Sacó un archivo holográfico, imágenes de La Voz, centros de reclutamiento, gráficos de crecimiento de milicias, mapas térmicos satelitales mostrando grupos armados en 3 continentes y 2 estaciones orbitales. Están formando ejércitos en tu nombre, Lucan. Lo quieras o no, no son míos. No importa, dijo Diron. Los símbolos no tienen dueños. No una vez que se vuelven virales. Miré los mapas, los rastros de sangre, los atentados. No era lo que quería, murmuré. Nunca lo es, dijo Diron.
Pero ahora el fuego arde. Tienes dos opciones. Dejar que consuma todo o empezar a construir muros antes de que lo haga. ¿Y cómo lo hago? Sonrió por primera vez. Le das a la galaxia algo mejor que seguir. Empezamos a transmitir de nuevo, pero no como antes. Sin discursos, sin amenazas, sin grandes declaraciones, solo conversaciones, reales. Diron me ayudó a conectarme a relés de sombra que rebotaban entre satélites muertos y estaciones espaciales abandonadas. Secuestramos canales de noticias en colonias externas. Enviamos mensajes codificados a través de redes de gremios comerciales. Cada uno llevaba historias. No las mías, las de ellos. Una madre Veilen que perdió su colmena por un bombardeo de la Conquista y nunca supo por qué. Un denunciante Cartari encarcelado por filtrar un acuerdo comercial que mató un mundo oceánico entero. Un diplomático humano que admitió haber visto a consejeros de la Conquista reescribir registros de bajas para ocultar negligencia corporativa. Les dimos la verdad otra vez. Pero esta vez, no la envolvimos en ira. La envolvimos en claridad. Y los fuegos comenzaron a cambiar. Algunas milicias se disolvieron. Otras volvieron sus armas contra los políticos que habían usado el caos para ganar. Las protestas comenzaron a exigir estructura, representación, resistencia no violenta. Y entonces la Conquista respondió de nuevo, con algo peor que un arma, una narrativa. Construyeron una nueva versión de mí, no con grabaciones falsas, sino con la verdad reempaquetada. Dijeron que le había mentido a la Tierra, que había escenificado el discurso, que Valoran era un radical político conocido por manipular elecciones. Publicaron imágenes de Rilan en custodia, cooperando con la seguridad de la Conquista. Ni siquiera podía decir si era real. Usaron mis propias pruebas para afirmar que la Tierra intentaba fracturar la Conquista para abrir espacio a un imperio humano. De repente, ya no era un símbolo de justicia. Era una amenaza para la unidad galáctica. Y peor, la gente empezó a creerlo porque la verdad ya no era suficiente. Ahora se trataba de controlar la historia. Esa noche, Diron vino a mí con una botella de whisky terrestre antiguo. ¿Te arrepientes?, preguntó. Todos los días. Y lo harías de nuevo. 2 veces más fuerte. Asintió. Luego dijo algo que se quedó conmigo para siempre. Sacudiste un imperio de 1000 años con solo tu voz. Eso no es debilidad. Es legado. Pero los legados no son limpios. Sangran. Arden. Querías ser un narrador de verdades. Ahora debes ser un guardián del significado. De lo contrario, torcerán todo lo que hiciste en un mito. Al día siguiente, alguien intentó matarme de nuevo. Sobreviví. Pero Nils no. La bala era para mí. Lo alcanzó a él. Murió en mis brazos, susurrando una palabra: sigue. Hubo un tiempo en que pensé que viviría para ver qué venía después. Que tal vez, si luchaba lo suficiente, si decía la verdad alto, claro, con pruebas apiladas hasta el cielo, no tendrían más remedio que escuchar, cambiar, derribarlo todo y construir algo mejor. Pero entonces Nils se desangró en mis brazos y dejé de creer en finales felices. Su muerte no fue estratégica. No fue simbólica. Fue aleatoria, cruel, sin sentido. Una bala barata destinada a mí, disparada por un lealista mal entrenado que ni siquiera sabía por qué apretaba el gatillo. Solo que le habían dicho que yo era peligroso. Y así, otro hombre que creía en algo murió por mi causa. Diron y yo lo enterramos bajo la línea de congelación antes de que los drones pudieran detectar nuestra posición. Sin nombres, sin lápida, solo un pedazo de tierra marcado con un pin terrestre quemado. El último rango de Nils aún grabado en el metal, incluso tras décadas de abandono. Diron no habló durante el entierro. Yo tampoco. No había nada que decir que no se hubiera ya gritado a través del espacio. Nos reubicamos otra vez, esta vez al cinturón de Keeper, lo suficientemente lejos de la Tierra, lo suficientemente cerca para seguir transmitiendo. Un carguero minero llamado Joe Beard nos recogió bajo el disfraz de comerciantes de chatarra. La capitana, una anciana marciana llamada Bronna, no se inmutó al verme. Tú eres el bastardo que despertó a media galaxia, dijo, encendiendo un puro delgado.
Más vale que no nos mates. Lo intentaré, dije. Ella resopló. No lo hagas. Desde los confines helados del sistema, empezamos a ver las fracturas tomar forma. Comenzó con la defección Ptari. El Círculo Alto Ptari, antes uno de los pilares más leales de la conquista, declaró su neutralidad. Cerraron todas las estaciones comerciales de la conquista en sus mundos, se retiraron de los pactos de defensa mutua, emitieron un comunicado público que simplemente decía: una verdad ignorada se convierte en un fuego alimentado. No lo alimentaremos más. Una semana después, los Lirati, la misma raza de Valoran, anunciaron una auditoría cultural de sus asientos en el Consejo. 3 renunciaron en una hora. Un cuarto fue juzgado por manipulación histórica. Las grietas ya no eran rumores. Eran titulares. Pero la conquista no se derrumbó. Se atrincheró. Presionaron más fuerte que nunca. Declararon una era oficial de estabilización, una forma elegante de decir: cállense o serán borrados. El movimiento de la voz se fragmentó en pedazos. Algunas células comenzaron a atacar naves diplomáticas de la conquista. Otras se negaron a hablar a menos que yo estuviera físicamente presente. No importaba que las hubiera condenado. Usaron mi nombre de todos modos. Y con cada atentado, cada video de rehenes, cada colonia que caía en el caos, la conquista me pintaba como la causa raíz. Lo llamaron el error humano. La plaga de la transmisión. El virus Lucan. Y en casa, la tierra empezó a escuchar. La presidenta Ábaes, la recién elegida figura de la tierra, dejó clara su postura en su primer discurso: honramos a Lucan Ree por lo que expuso. Pero no permitiremos que su caos defina nuestro futuro. La tierra reconstruirá su posición a través del orden, la diplomacia y la cooperación con nuestros aliados interestelares. Una forma educada de decir: sirvió a su propósito. Ahora entiérrenlo. No la culpé. Tenía un planeta que alimentar, colonias que proteger, y la conquista apretaba a la tierra más cada día. Su elección era la supervivencia. La mía era algo completamente diferente. Interceptamos una comunicación de la conquista 2 días después del discurso, encriptada, fragmentada, rebotada en un satélite marciano de escucha, aún alimentado por baterías de emergencia de los días de la guerra corporativa. Era corta, pero mortalmente clara: sujeto Ree ahora es amenaza nivel 7. Detener en el lugar. Terminar si es necesario. Sin responsabilidad legal. Estaba firmada por alguien que reconocí: el embajador Talik Dor. Había estado detrás del alto consejero durante mi discurso original. Engreído, silencioso, desdén radiando de él como un perfume venenoso. Según Valoran, Dor era uno de los arquitectos detrás del plan de contención Beilen y la exterminación silenciosa de miles de civiles en mundos fronterizos. Se había mantenido en las sombras cuando encendí el fuego. Ahora salía al escenario para apagarlo. Diron lo encontró primero. Dor está haciendo un movimiento, dijo, dejando caer un archivo en mi regazo. Era un itinerario. Horarios de seguridad, apariciones en cumbres comerciales. Dor estaría en la estación Arcesian, un centro comercial de lujo orbitando el mundo gaseoso 104, bajo inmunidad diplomática. ¿Lo quieres muerto?, preguntó Diron. Negué con la cabeza. Lo quiero grabado. Entrar a la estación Arcesian no fue el problema. Salir lo sería. Bronna nos llevó con un manifiesto de atraque falsificado. Diron cortó un conducto de mantenimiento oculto para evitar escáneres. Llevaba un uniforme de mensajero que aún apestaba a refrigerante y plástico derretido. Entré al vestíbulo diplomático como si perteneciera allí. Dor estaba sentado en un banco de terciopelo, hablando con un asistente, bebiendo vino verde de la conquista como si nada en la galaxia lo perturbara. Me tomó todo no romperle la mandíbula. En cambio, me senté a su lado. No me miró, solo suspiró. Me preguntaba cuándo aparecerías. Me has estado cazando. He estado limpiando tu desastre. Miré alrededor. Sin guardias, sin armas desenfundadas, solo 2 hombres hablando en medio de una jaula dorada. Eras parte del plan, dijo casualmente. Se suponía que gritarías, harías una escena, revolverías el caldero.
La tierra tendría sus titulares. La conquista usaría el caos para cerrar los mundos fronterizos otra vez. Todos ganan. Me miró. Pero fuiste más allá del guión. No hablé. Nunca debías decirlo en serio. Ese fue tu error. Saqué un pequeño grabador de mi manga y lo presioné contra su muñeca. Ya tengo lo que necesitaba. Su sonrisa se desvaneció, pero solo por un segundo. Luego rió. ¿Crees que alguien te creerá ahora? No tienen que creerme, dije. Solo tienen que creerte a ti. No salimos limpios. Agentes de la conquista nos acorralaron antes de llegar al carguero. Diron recibió un disparo en la pierna. Yo recibí un golpe en las costillas, no letal, pero suficiente para recordarme que aún estaba hecho de sangre y hueso. Brona disparó todas las armas de su nave solo para atravesar el bloqueo. Apenas escapamos, pero teníamos la grabación, y por una vez, era sin filtros. El día que se emitió, 2 especies más de la conquista solicitaron su retiro. 4 colonias declararon neutralidad independiente, y 100 millones de personas vieron al embajador Talik Dor admitir sin vergüenza que la verdad siempre había sido una herramienta, una distracción, una correa. Ese fue el día en que me di cuenta de algo aterrador. Ya no estaba solo. Ni siquiera estaba en el centro. Había docenas, quizás cientos como yo ahora, hablando, grabando, filtrando, alzándose. La conquista se resquebrajaba, pero también todo lo demás. Esa noche, estaba en la cubierta de observación del Hoyo Bird, mirando los campos de gas de Tembar 4 mientras nos deslizábamos en el espacio oscuro. Diron cojeó a mi lado, la pierna envuelta en carne sintética. «Ganaste», dijo. «No», respondí. «Solo sobreviví». Asintió. Luego me miró y dijo, «La pregunta ahora es cuánto más de ti queda para dar». Y no tenía una respuesta porque parte de mí, la parte que aún creía en verdades simples, ya había muerto con Nils. Dicen que las revoluciones nacen en el fuego. Eso es mentira. El fuego es lo que viene después. Las revoluciones nacen en el silencio, en el tipo de silencio donde la gente mira al mundo y se da cuenta de que algo está profundamente mal. Pero nadie lo dice en voz alta. No hasta que alguien lo hace. Y para entonces, es demasiado tarde para retractarse. Eso hice. Hablé. Y la galaxia se incendió. Ahora no tenía a dónde correr. La conquista estaba muriendo, pero no había caído. Todavía no. Se había reducido. Sí, se había fracturado. 4 especies miembros importantes se habían retirado. 2 de sus propios brazos militares estaban en motines internos. 1/3 completo de sus colonias externas ahora rechazaban impuestos y órdenes. Pero el núcleo, el viejo consejo, la máquina en el centro de todo, seguía viva, seguía tirando de las palancas. Y ahora se preparaban para la reconstrucción. Se convocó una cumbre, no como la primera en la que hablé. Esta era para los sobrevivientes. Los aún leales al sistema de la conquista convergían en la estación Asuran, una antigua base de archivos convertida en santuario político. Allí decidirían cómo reformar la galaxia y cómo reescribir los últimos 2 años de caos en algo más cómodo. Eso significaba reescribirme a mí. Diron lo dijo antes que yo. Te pintarán como el villano en los libros de historia. Ya lo han hecho, respondí. Pero ahora quieren hacerlo permanente. Tenían 3 objetivos: declarar a la Tierra políticamente inestable, anular el acuerdo Lucan firmado por colonias fronterizas y especies neutrales, y redactar una nueva versión de los eventos que hicieran que la rebelión pareciera un movimiento terrorista temporal. No solo intentaban borrarme, intentaban reconstruir su imperio desde las cenizas de la verdad. Y no podía permitirlo. No estábamos solos. En los últimos meses, la gente se había levantado, en silencio, en voz alta, en protesta, en guerra. Algunos formaron alianzas pacíficas. Otros derramaron sangre. No era limpio. Nunca lo fue. Pero era real. Teníamos 2 ventajas ahora. Una red creciente de colonias que ya no confiaban en la conquista y una filtración dentro de Asuran. Su nombre era Mila Res, exanalista de inteligencia de la conquista.
Había desertado tras ver su propio mundo natal usado como palanca en un acuerdo comercial que costó 1.000.000 de vidas. Ahora estaba dentro, escondida a plena vista, enviándonos horarios y listas de personal. Y acababa de confirmar lo que temíamos. Lucan, están redactando la nueva narrativa ahora. La presentarán ante el Consejo Lealista completo en 72 horas. Si nadie se opone, se convierte en la historia oficial de la conquista. La mentira se convertiría en ley. La verdad sería enterrada, y yo sería marcado como el loco que casi rompió la galaxia. A menos que lo detuviera, solo había una forma de entrar. La red diplomática de Asuran estaba completamente cerrada. Sin señales extranjeras, sin delegados de mundos externos. No solo estaban cerrando filas. Estaban construyendo una bóveda de mentiras y sellándose dentro. Así que secuestramos un crucero diplomático. Era una misión suicida, y lo sabíamos. Pero no me importaba. Diron no discutió esta vez. Solo cargó el equipo de transmisión y dijo, vamos. Llegamos al perímetro de Asuran en una zona muerta. Sin firmas de armas, sin patrullas activas. La estación flotaba en la oscuridad como una ruina olvidada, sus anillos girando lentamente, escudos solares destellando como dientes opacos. La identificación del crucero aún estaba limpia. No había sido marcada. Atracamos. La seguridad no respondió. Y por un momento, me pregunté si todo esto era una trampa. Era peor. No pensaban que vendría. Entramos a la cámara de la cumbre a pie. Sin armas, sin guardias, solo un dron de grabación detrás de mí y una línea de relé directa conectada a las redes de colonias que habían apoyado el movimiento desde el primer día. Era hora de una transmisión final. Intentaron cortarla. Fallaron porque Mila había desactivado la red de supresión desde dentro. Una oportunidad, un momento, un último discurso. La cámara era casi idéntica a la que hablé hace 2 años. Lágrimas frías, silencio elegante. 78 delegados sentados en anillos escalonados. Todos se giraron cuando entré. Algunos sorprendidos, otros asqueados, otros temerosos. Lucan Ree, siseó uno de los consejeros. No estás autorizado a... Subí al estrado central. No pedí permiso porque la verdad nunca lo necesitó. Y comencé, no están aquí para reconstruir la paz. Están aquí para reconstruir el control, como antes. Conozco el plan. Conozco el discurso. Conozco las palabras exactas que usarán para enterrar los últimos 2 años bajo una capa de retórica brillante y arrepentimiento vago. Lo llamarán la reforma de la conquista. Dirán que es un retorno al orden, una reafirmación de la unidad. Fingirán que nunca vendieron a sus propios ciudadanos. Fingirán que la sangre en sus manos fue un accidente, un costo necesario. Y cuando se impriman los nuevos libros de texto, me escribirán como un fanático, un disruptor, un radical. Pero hay algo que nunca borrarán. El hecho de que me escucharon. Hace 2 años, estuve en una cámara como esta y dije la verdad. No porque quisiera poder, no porque quisiera guerra, sino porque el silencio había durado demasiado. No pudieron controlar ese momento, y no controlarán este. Activé el dron. No era solo una cámara. Era un conducto, transmitiendo en tiempo real a más de 600 mundos coloniales, a cada relé civil que habíamos conectado, a cada especie neutral que había roto lazos, a cada voz ignorada por demasiado tiempo. Estaban mirando, escuchando, no solo a mí, sino a lo que vendría después. Tomé aire. Esto ya no es sobre mí. Es sobre quien decide qué significa la verdad. Han usado las mentiras como arma durante siglos. Enterraron cada voz que no servía a su versión de estabilidad. Mataron a mis amigos. Aplastaron planetas enteros bajo trámites y regulaciones. Vendieron la moralidad como si fuera un bien comercial. Pero la verdad no muere solo porque dejan de reconocerla. Crece. Y está creciendo ahora. Miré a los delegados. La mayoría no me miraba a los ojos. El alto consejero estaba en silencio. También sus nuevos asesores. Sabían que la guerra ya estaba perdida. Ahora solo intentaban controlar la historia. Pero los había superado. Terminé la transmisión con una frase, una línea que no había preparado,
que salió directamente del lugar en mí que nunca sanó. La verdad nunca volverá a ser educada. La sala estalló después de que bajé. Algunos gritaron, otros intentaron detenerme, pero ninguno me tocó, porque la gente que miraba ya no le temía a la conquista. Le temía al silencio. Las consecuencias fueron inmediatas. En horas, 6 Estados miembros más suspendieron sus lazos con la conquista. Erzgov, bajo presión masiva, respaldó formalmente los acuerdos Lucan y comenzó negociaciones con colonias independientes. Las protestas explotaron en la mitad de los planetas centrales. Y Mila filtró el borrador del discurso de la cumbre, el que estaba escrito para enterrarlo todo. Se acabó. La conquista no colapsó en llamas. Se pudrió a la vista de todos. Y así murió. Desaparecí después de eso. Diron se ocultó. Bronna se fue a los sectores externos. Mila se desvaneció en el pliegue donde los colonos comenzaron a construir algo nuevo. ¿Y yo? Me convertí en un rumor. Un nombre grabado en paredes, susurrado en fronteras, pintado en banderas rotas. Algunos decían que había muerto. Otros, que escapé a otra galaxia. Pero la verdad, solo me cansé de correr, de luchar, de ver morir a gente solo para probar un punto. Así que me fui. Pero no antes de grabar un último mensaje. No una transmisión, no un discurso, un susurro para quien viniera después. No me hagan su héroe. No me hagan su Dios. Si quieren paz, gánenla. Si quieren verdad, protéganla. Y si quieren cambiar la galaxia, hablen. En algún lugar, en una colonia aún no mapeada, un niño encontrará ese mensaje un día. Tal vez tenga miedo. Tal vez esté enojado. Pero tal vez, solo tal vez, entienda lo que quise decir. Porque no quería ser recordado. Quería que el silencio terminara. Y lo hizo, porque hablamos.